Bom, boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início ao Simpósio Magno do segundo dia de trabalhos do nosso 4º Congresso Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão. Como vocês sabem, esse Simpósio Magno fecha o trabalho do dia, né? E a gente acha que é um momento importante para uma reflexão sobre o tema do Congresso e para um encontro final do dia, né, onde a gente pode avaliar um pouco como estão indo os trabalhos, enfim, encontrar as pessoas e ter esse momento final do dia de encontro do Congresso, no Congresso. Hoje, a gente desenvolve, essa é a proposta dos Simpósios Magnos, para desenvolver os temas. A cada dia é tratado um dos eixos que orientaram a definição, a explicitação do tema do Congresso e orientaram a inscrição dos trabalhos. No dia de hoje, a gente vai ter um debate sobre psicologia, formação e práticas profissionais na construção de projetos ético-políticos. Então, com esse tema, a gente propõe, né, a comissão organizadora, as entidades do FEMPB, todos que estiveram envolvidos na organização do Congresso, propõem uma reflexão sobre as práticas e a formação neste momento da psicologia. Também, só lembrando, né, este simpósio tem a mesma característica em termos de formação da mesa, né, de composição da mesa, que tem os outros, né? Ontem isso já foi colocado, eu vou retomar para todos terem essa composição bem clara nos seus critérios. Foi uma decisão do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira compor os Simpósios Magnos com um convidado indicado pelas entidades da ULAPS, pela ULAPS, né, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, para a gente consolidar essa proposta de um diálogo frequente, um debate constante entre os países latino-americanos a respeito da psicologia que temos e que queremos e que produzir para um projeto comum, né, de enfrentamento das questões sociais da nossa realidade latino-americana. Então, com essa perspectiva, as entidades solicitaram ao ULAPS que indicasse uma pessoa para compor a mesa. Que está aqui do meu lado é o Edgar Barreiro, que aceitou o convite e está aqui para participar desse simpósio. Vou falar a composição da mesa como um todo, já volto aí para passar a palavra, né? Além disso, a gente teve outras 2 pessoas também indicadas pelo Fórum de Entidades. Acho que essa é a construção do Simpósio Magno, né? Uma indicação que represente as entidades na sua perspectiva de fazer a discussão com todo mundo aqui no Congresso, né? Então, o Fórum de Entidades indicou também a Ana Paula Noronha e a Ângela Soligo, tá? Então, nós vamos fazer agora a apresentação dos participantes da mesa, começando pelo Edgar Barreiro, que é o secretário-geral da ULAPS, diretor da Cátedra Livre Martim Baró, e psicólogo social e mestre em filosofia. Ele gentilmente aceitou o convite e nós estamos muito satisfeitos, muito felizes de poder contar com a participação do Edgar. Depois a gente vai ter a fala da Ângela Soligo, que é a presidente da BEP e atualmente a secretária executiva do FEMPB. Sempre o FEMPB tem uma das entidades secretariando os trabalhos do Fórum, e no momento é a BEP, cuja presidente é a Ângela Soligo, que está aqui compondo a mesa também. E aqui à minha esquerda, a professora, só para completar aqui, desculpe, a Ângela Soligo, além de presidente da BEP, de secretária do FEMPB, é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e doutora em Psicologia. E aqui à minha esquerda, Ana Paula Porto Noronha, docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco e doutora em Psicologia, Ciência e Profissão. Então, a gente vai dar início com a palavra ao Edgar, que vai trazer, então, a sua contribuição para o nosso debate. Bien, boa tarde. No falo portugués, así que voy a hablar muy despacio, pero quiero pedir el favor especial que cuando alguien no comprenda, levanta la mano tranquilamente y yo intento hacer lo que pueda. Es una promesa. Y de antemano les quiero agradecer por la paciencia de
lo que puede implicar hacerlo así. En primer lugar, deseo agradecer de manera muy especial la invitación que nos han hecho a compartir las urgentes y necesarias reflexiones desde la psicología latinoamericana, desde nuestra psicología latinoamericana, en torno a esto que viene siendo tan importante ahora en los últimos tiempos, y es la reflexión y ojalá la praxis, sobre todo, en cuanto a la formación que implicaría necesariamente una formación para la construcción de hombres y mujeres nuevos y nuevas, comprometidos con la construcción de otra psicología acorde también a nuestras realidades, a nuestras problemáticas, a nuestras particularidades como latinoamericanos y como latinoamericanas. Muchas gracias a las compañeras de la mesa por la compañía y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Y muchas gracias a los organizadores y organizadoras del Congreso que gracias a ellos y a ellas estamos aquí 13 países que conformamos ULAPSI con 29 trabajos en diálogos latinoamericanos, aprendiendo de ustedes y conociendo también de las particularidades de la psicología en Brasil. Voy a compartir unas reflexiones sobre un poco fundamentalmente de la experiencia que nosotros hemos construido en Colombia con la Organización Autónoma de Psicología Social, que se llama Cátedra Libre Martín Baró, ¿no? Ustedes saben que este mes, justamente, el 16 de noviembre de este mes, se cumplen 25 años del asesinato de Ignacio Martín Baró en El Salvador. Y nosotros en Colombia, un grupo de personas, tomamos su nombre para mantener vivo su ejemplo, su praxis y para ratificar nuestro compromiso con los ideales que Martín Baró propuso antes de ser asesinado. Entonces, lo que compartiré son elementos que hemos ido viendo en nuestra praxis cotidiana también en Colombia, con esta organización, que es una organización autónoma que de alguna forma hace resistencia frente a los modelos hegemónicos y dominantes de la psicología. Digamos que esa es nuestra preocupación. Y lo que voy a compartir son algunas tesis, realmente son muchas, tengo más o menos 10 tesis, pero sé que no podemos en 20 minutos, abordaremos una o dos, pero habrá tiempo para seguir conversando sobre el problema de la formación. Y quisiera iniciar con la primera, y es un poco lo que nosotros estamos denominando. La primera es el resultado de la problematización que hemos hecho en cuanto a la forma como la psicología hegemónica, tradicional, dominante, como le queramos llamar, se ha ido deshumanizando en sus procesos investigativos y en el ejercicio mismo de la profesión. Digamos que es un problema muy serio porque es una psicología que se deshumaniza atendiendo orientaciones del modelo económico neoliberal, que hace que el rol cada vez sea un rol muy alejado del dolor, del sufrimiento, de las problemáticas concretas de nuestros pueblos latinoamericanos. Y en esa medida lo que estamos buscando, proponiendo, es que efectivamente la psicología en sus procesos de formación, nuestra psicología en América Latina, y creo que en todo el mundo tendremos que pelear eso, tiene que desarrollar un compromiso más decidido con lo que se conoce como una estética de la existencia humana en términos materiales, psicológicos y espirituales. Ese es un primer elemento de reflexión que implica un decidido compromiso con la defensa de la vida,
y un decidido compromiso con la negación a participar de cualquier forma de tortura. Y ahí ya tenemos serios problemas porque, no sé, pero a veces los psicólogos sociales no se forman en el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, los psicólogos en general, de los protocolos internacionales contra la tortura, se desconocen, de la investigación sobre cómo ciertas entidades, ciertas organizaciones de psicología han terminado apoyando procesos de tortura como la APA, y a veces ignoramos, y es una cosa perversa, porque estamos obligados a hacer muchos trabajos con normas APA, ¿no? Y eso implica un problema serio en términos de la construcción de la autonomía en estudiantes, en profesores, en investigadores e inclusive en las mismas instituciones, ¿no? Hay un condicionamiento, hay una condición de obediencia, de sumisión, que no permite la construcción de autonomía, de soberanía, de emancipación, de descolonización. Ese es un elemento, una primera tesis que estamos llamando la atención sobre. Necesitamos urgentemente hacer una psicología mucho más humanista y humanizada frente a nuestras problemáticas, y una psicología que decida su compromiso con las formas de defensa de la vida y con la negación contra cualquier forma la práctica de cualquier forma de tortura, sobre todo de tortura psicológica, ¿no? Que se ha vuelto muy común a través de los medios masivos, a través de la internet y a través de poner la psicología al servicio de transnacionales farmacéuticas, de formas de militarización de la vida, de formas de represión política, donde la psicología está poniendo el saber al servicio de estos dispositivos de sometimiento, de control, de manipulación. Y en esa medida la apuesta que tendría que ser también, digamos, que es una apuesta ético-política en la formación. Tenemos que recuperar la psicología, tenemos que construir una psicología latinoamericana que no sea cómplice de la tortura, pero que también haga apuestas concretas y prácticas concretas en términos de la construcción de paz, en términos de la construcción de mecanismos de solución política a los conflictos, ¿no? En términos de construcción desde la psicología de mejores formas de democratización del saber psicológico. No puede ser posible que el saber psicológico siga siendo un privilegio de unos pocos en América Latina. Y es un privilegio en dos sentidos, en procesos de formación, pero también en cuanto al acceso al saber psicológico, ¿no? Y lo que estamos planteando es que el saber psicológico es un derecho humano fundamental y que la psicología tiene que levantar esa bandera, sobre todo nuestra psicología latinoamericana, y eso implica pensar los procesos de formación de cara al acceso a las grandes mayorías del saber psicológico. Implica pensar una ruptura con las formas tradicionales de hacer psicología y generar mucha investigación que nos permita llevar la psicología a esas grandes mayorías excluidas históricamente. En tercer lugar, es muy importante una psicología, una formación en psicología que potencie la construcción de autonomía individual y colectiva. Y eso implica revisar los manuales, los protocolos
inclusive los propios mecanismos, los textos, los libros que nos vemos obligados a trabajar, ¿no? Revisar a ver si el psicólogo está siendo un consumidor de psicología o el psicólogo está siendo un productor de conocimiento contextuado desde sus condiciones históricas, sociales, políticas, económicas, para poner el servicio de esa psicología a favor de quién o de quiénes, de qué intereses políticos, ideológicos también. La autonomía tiene que ser una de nuestras grandes batallas y eso implica liberarnos de una tradición que no ha posibilitado la autonomía en América Latina, porque asistimos a una psicología totalmente colonizada desde Europa y desde Norteamérica. Y algo pasó que creemos que nuestros pensadores y nuestras pensadoras de la psicología son menos importantes que los pensadores y las pensadoras de la psicología de Europa y de Norteamérica. Algo todavía sigue pasando que nos hace sentirnos en condición de inferioridad, que no nos permite reconocernos entre nosotros, entre nosotras, que no nos permite saber qué está haciendo la psicología brasilera, qué está haciendo la psicología cubana, qué está haciendo la psicología peruana, la psicología mexicana frente al horror de la guerra ahora. ¿Y qué respuestas está dando esa psicología a esos problemas? ¿Cuáles son las respuestas de la psicología frente a la desaparición forzada? ¿Cuáles son las respuestas de la psicología frente a las ejecuciones extrajudiciales, frente a la violencia estatal, frente a la violencia de grupos organizados, de delincuencia? No es posible la construcción de autonomía y en la perspectiva de no ir dando pasos, de liberar a la psicología de esa condición de sumisión y de obediencia ciega. Es muy importante que en América Latina tengamos nuestros propios manuales de formación y de publicación desde nuestras realidades. Y es increíble que nosotros todavía sigamos hablando de construcción de la psicología latinoamericana y no hayamos sido capaces siquiera de liberarnos de las normas APA como una condición de producción de autonomía de nuestra psicología. Un elemento problemático, pero que tendremos que asumir algún día. Es muy urgente que construyamos nuestras propias manuales de diagnóstico psicosocioantropológico de nuestra salud y de nuestra enfermedad psicológica. Y no seguir dependiendo de un modelo que todos sabemos que es perverso porque está unido a la industria farmacéutica, como es el DSM, que hace diagnósticos totalmente descontextualizados de nuestras realidades. Igualmente, tendríamos que trabajar en la construcción de políticas desde la psicología de formación, políticas de formación que garanticen lo que un pensador latinoamericanista que se llama Boaventura de Sousa plantea como la justicia cognitiva. Es un concepto potente en términos de la formación como obedece a unos intereses también de mercado, termina negándole al estudiante y al profesor y al investigador unas dimensiones y solo potencia unas que le resultan favorables. Y la justicia cognitiva es que todos y todas tenemos derecho a saber qué pasa, a la verdad, y no al ocultamiento de la realidad, de la verdad, no a la mentira, como forma de resolver situaciones de la vida cotidiana. Digamos que una psicología que no sea cómplice del ocultamiento de la verdad,
sino que más bien tenga un compromiso decidido con la denuncia permanente de situaciones de injusticia social, de situaciones de desigualdad social, de situaciones de tortura psicológica, de situaciones de violación sistemática de los derechos humanos. Ahora he estado aquí en Sao Paulo y he estado muy preocupado con una cosa que he visto, pues el Paulista se llama la calle. Avenida Paulista, he visto personas con carteles muy bravas. Yo me he asustado. Prácticamente convocando a la violencia. Muy preocupante. Y la psicología de la formación del psicólogo no puede mirar para otro lado frente a la violencia. Tiene que mirar a los ojos a la violencia y tiene que decidir qué hacer con la violencia. Tiene que hacerse cargo de la violencia. Porque si uno mira para otro lado se vuelve cómplice del dolor que genera la violencia, del sufrimiento que genera la violencia. O quizás una psicología comprometida en su formación de esta forma podría evitar que se generen situaciones masivas de violencia o estructurales de violencia. Y lo digo desde la experiencia de ser colombiano, donde llevamos 60 años en guerra. 60 años en guerra. Tenemos en Colombia 90.000 personas desaparecidas. En este momento tenemos 7 millones de personas desplazadas forzosamente de sus territorios. Tenemos formas de tortura psicológica impresionantes y la psicología sigue mirando para otro lado. Y cuando uno mira para otro lado es como cuando uno cambia el canal de televisión y cree que cambiando el canal de televisión resolvió el problema. Estamos frente a una situación delicada y tiene que ver con la formación. Entonces, esa categoría de la justicia cognitiva tiene que entrar en los procesos de formación, porque la justicia cognitiva implica que el psicólogo y la psicóloga tiene derecho a ampliar cada vez más sus conocimientos sobre la realidad y no sobre los dogmas desde donde se forma. Es importante, pero tiene que conocer la realidad. A eso nos referimos con justicia cognitiva. Pero también tiene que haber una cierta justicia afectiva y emocional. Y últimamente estamos planteando que tiene que haber justicia relacional en términos del derecho que tenemos los pueblos latinoamericanos y la psicología latinoamericana a integrarse, a unirse, a fortalecerse como una psicología potente y como una promesa para la humanidad. Son elementos que creemos que son importantes ir incorporando nuevamente en los procesos de formación de psicólogos y psicólogas en la América Latina. Y como les digo, eso implica ir liberando a la psicología de unas prácticas que también son perversas, porque unas prácticas que han puesto la psicología al servicio de la dominación, del sometimiento, del control, de la manipulación a gran escala. ¿Cómo estaré de tiempo? Y eso en conjunto, autonomía, justicia cognitiva, justicia afectiva, perdón, justicia relacional, llevan a una categoría mayor, que eso es sobre la que quiero llamar realmente la atención,
sobre la categoría de la soberanía. La construcción de soberanía en nuestros procesos de formación. Hay países como Bolivia, donde el psicólogo, la nueva Bolivia, ¿no? No la otra Bolivia, donde el psicólogo tiene que irse viendo comprometido con la realidad de los pueblos indígenas, por ejemplo. Ayer decían que no habláramos de pueblos indígenas, que habláramos de pueblos originarios, también podemos llamarle así. Pero la soberanía es un derecho inalienable. Y si tuviéramos soberanía, quizás pensaríamos en incorporar las lenguas de nuestros pueblos originarios. Y no obligar al aprendizaje de otras lenguas que son importantes, pero sin negar nuestros pueblos originarios. Implica necesariamente la formación en psicología ahora una revisión ético-política de la historia de la psicología, que creo que no la hemos hecho todavía suficientemente, que nos permitiría hacer una lectura política de lo que hemos sido como disciplina, de al servicio de quién o de quiénes se ha puesto el saber psicológico, quiénes han sido excluidos y por qué razón de ese saber, y cuál sería la nueva psicología que necesitaríamos construir. Pero eso tiene que ser el resultado de una revisión crítica, política, de la historia de la psicología. Porque voy a poner un ejemplo, la psicología humanista, por ejemplo, con todo el respeto, por poner un ejemplo, a veces en el proceso de formación habla de unos ciertos niveles de desarrollo humano o de que llaman de ir resolviendo, ¿ah? Sí, de motivación, pero de realización personal, ¿no? Pero poco habla de realización colectiva, por ejemplo. Y claro, es bonita la realización personal, pero no es posible la realización personal en medio de la miseria colectiva. No es posible, es una falacia. Y entonces tenemos que decir que tendríamos que pensar otro tipo de humanismo entonces, ¿no? Que no sea individualista solamente, sino que sea capaz de pensar en lo colectivo como una condición histórica, social, política, antropológica nuestra. Porque nuestra espiritualidad no era la espiritualidad individualista. Nuestra espiritualidad era una espiritualidad colectiva y fue negada y fuimos sometidos a otras cosas. Y la psicología tiene que pensar esa revisión histórico-política para ver cómo vamos cambiando el rumbo de la forma como formamos. Porque puede ser que estemos hablando de descolonización, pero que en la práctica sí lo que estamos haciendo es facilitar la colonización. En esas prácticas cotidianas. Cuando obligamos a un estudiante a citar normas APA, le estamos negando el derecho a la autonomía, de la soberanía de citar de la forma que él quiera hacerlo, porque puede hacerlo. ¿Por qué no? Le quita rigor, lo vuelve menos científico, por poner ejemplos. Potenciar la razón crítica psicológica
implica necesariamente liberarse de esas prácticas, de esas otras prácticas. Martín Baró decía que el primer paso es necesariamente liberar a la psicología de su condición histórica, que le puso un rol a los psicólogos y a las psicólogas, un rol muy problemático. Y cuando demos esos pasos, empezaremos a construir la otra psicología, la psicología necesaria para nuestros pueblos latinoamericanos. Tenemos que trabajar, y esto es muy importante, en la materialización de estrategias latinoamericanas, estrategias editoriales que nos permitan incentivar la producción de conocimiento desde nuestras realidades, que nos permitan difundir a gran escala nuestro pensamiento que se produce aquí, el pensamiento psicológico latinoamericano. Y para eso tenemos que unirnos todos los países de América Latina en una gran estrategia editorial. Venimos peleando mucho eso. Con Ángela hacemos parte de un proyecto editorial que ya tenemos 7 países. Pero tenemos que hacer, la estrategia editorial tiene que ser una de nuestras prioridades. Porque si no escribimos, si no publicamos, si no socializamos, vamos a seguir leyendo lo que producen en Norteamérica, lo que producen en Europa, que puede ser bueno en sus contextos, seguramente, pero implica un ejercicio de negación de lo que nosotros somos. Y eso implica pensar en estrategias fuertes, regionales, de carácter editorial, que faciliten lo que estamos llamando como la justicia cognitiva. Necesitamos investigadores e investigadoras que publiquen de libre acceso, que no se guarden el conocimiento. Necesitamos bibliotecas virtuales de libre acceso, que en lugar de guardar el conocimiento lo socialice como un derecho humano fundamental, el conocimiento desde la psicología. Tendremos que mirar cómo desde ULAPSI, desde el Movimiento de Psicología de la Liberación, desde Alfepsi y otras organizaciones que hay, cómo nos ponemos en esa tarea de generar conocimiento en las 2 lenguas. Porque seguimos siendo separados por cosas sutiles. Y finalmente, es muy importante que hagamos una reflexión, que sigamos en esta reflexión, porque no es que no se haya hecho, que sigamos en la reflexión sobre cuáles pueden ser los fines, nuestros fines, nuestros principios ético-políticos básicos, nuestro horizonte ético-político, que orientan la formación de psicólogos y psicólogas en Latinoamérica. Y mínimo tendríamos que incluir, como mínimo, 5 grandes principios ético-políticos en el proceso de formación de la psicología. La defensa de la vida en condiciones de dignidad, la defensa de los territorios, de nuestros territorios, que no es algo menor frente al poder impresionante de las grandes industrias transnacionales que van arrasando, y la psicología no puede quedarse callada frente a eso. Necesitamos psicólogos que estén formados leyendo esas realidades, pero también movilizándose frente a esas realidades, organizándose frente a esas realidades. La defensa de la palabra
Porque pareciera que cuando un latinoamericano habla, como que su palabra no fuera importante, no tuviera valor, no tuviera potencia frente a otras. Y la palabra, recuerden ustedes, que históricamente ha jugado un papel fundamental en la construcción de procesos colectivos, en la construcción de procesos de organización y movilización social. La defensa de nuestro pensamiento. No somos inferiores. Nos negamos como principio ético político a ser cómplices de cualquier forma de desprecio frente a los pensamientos de los seres humanos. Pero también tenemos que defender nuestro pensamiento, lo que pensamos como psicólogos latinoamericanos. Y finalmente, la defensa de las diversidades en todas sus expresiones. Porque lamentablemente la psicología también ha servido como un dispositivo de poder para estigmatizar, para rotular, para excluir, para ejercer violencia racial. En el caso de Colombia, siempre le preguntamos al Colegio de Psicólogos, ¿dónde está la presencia de los psicólogos y las psicólogas indígenas? Y no hay, porque tenemos una psicología hecha por blancos para blancos. ¿Dónde está la representación de los psicólogos y psicólogas negros y negras? Mestizos. ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, son elementos que tenemos que incorporar como principios. Ahora, habrá que buscar la forma de materializarlos en políticas públicas, en políticas institucionales, desde las universidades y en ejercicios cotidianos. La otra psicología tenemos que hacerla en el ejercicio cotidiano. Si no nos publican, quien tiene el poder de publicación, vamos a crear nuestras propias herramientas de publicación y de difusión. Si no nos hacen entrevistas porque somos incómodos, vamos a buscar nuestras propias formas de difusión, ¿no? Y de construcción de medios masivos de difusión de nuestro pensamiento. Pero no podemos seguir diciendo que somos una psicología latinoamericana y manteniendo mecanismos de opresión, de sometimiento, de control. No es posible. Muchas gracias.